As you know, El Salvador was the murder capital of the world. That was our nickname. Murder capital of the world. The most dangerous place in the whole wide world. And now is the safest country in the whole continent. So over there, we talked a little about the miracle unfolding over there. Our experience has taught us that it's impossible to have such big change without the intervention of God. The transformation of El Salvador, especially when it comes to security, is not the work of humans alone. We know it was possible only because God worked a miracle through our hands. And we give the glory to Him. Al menos desde mayo de 2021 y con especial intensidad desde marzo de 2022, el Estado salvadoreño ha puesto en marcha un conjunto de políticas que han derivado en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. No estamos hablando de excesos puntuales ni de errores en un contexto de emergencia. Estamos hablando, según un informe presentado ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de un patrón coherente, planificado y sostenido de acción estatal que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Este informe, elaborado por un grupo internacional de expertos y respaldado por organizaciones como la Fundación para el Debido Proceso, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas, documenta torturas en detención, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia del Estado, violencia sexual, persecución política y violaciones sistemáticas al debido proceso, juicios sin presencia del acusado, detenciones sin pruebas, condenas sin garantías. Todo esto bajo una etiqueta que se ha vuelto familiar: la lucha contra las pandillas. El gobierno de Nayib Bukele ha convertido el régimen de excepción en forma de gobierno. Lo que empezó como una medida extraordinaria se transformó en una estructura permanente: suspensión de derechos, militarización de la seguridad, subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, restricción de la prensa y criminalización de la disidencia. Un estado de emergencia que ya no es excepción, sino norma. Y aquí viene la parte incómoda, la que explica por qué este modelo genera tanto entusiasmo fuera de El Salvador. Sí, la violencia de pandillas ha caído drásticamente. El país pasó de tener algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo a niveles muchísimo más bajos. Ese es el dato que se repite, ese es el titular que circula, ese es el argumento que seduce. Pero el costo es otro dato mucho menos difundido. Más del 2% de la población adulta está encarcelada. Es la tasa más alta del mundo y no estamos hablando de un sistema judicial robusto que procesa casos con garantías, sino detenciones masivas donde el criterio puede ser un tatuaje, una denuncia anónima o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La pregunta entonces no es si ha bajado la violencia, la pregunta es qué tipo de Estado se está construyendo para lograrlo. Bukele, ante las denuncias, ha respondido con una fórmula ya conocida: deslegitimar a quienes investigan, que si las organizaciones de derechos humanos defienden pandilleros, que si todo esto está financiado por George Soros, el manual clásico: convertir cualquier crítica en conspiración, cualquier evidencia en propaganda enemiga. Y mientras tanto, fuera de El Salvador, el modelo se exporta como si fuera una receta milagrosa. Se comparten imágenes de la mega cárcel como si fueran un parque temático del orden. Se celebra la mano dura sin preguntarse por sus consecuencias. Se simplifica un proceso complejo en un eslogan: funciona. Pero hay otra realidad. No pasa nada, además. Puedes encarcelar al 2, 5, al 10 o al 15% de tu población sin juicio ni pruebas concluyentes. Y la reacción internacional será, en el mejor de los casos, tibia. ¿Por qué? Porque hay una condición clave que Bukele ha entendido perfectamente: no incomodar al poder global adecuado. Mientras no se desafíen intereses estratégicos de Estados Unidos, la ceguera selectiva funciona. Las denuncias quedan en informes, las advertencias no escalan
Y en paralelo llegan los elogios. Donald Trump lo felicitó a Bukele por su lucha contra el crimen. En la reciente cumbre de Florida recibió palmaditas en la espalda. Legitimidad internacional por un lado, impunidad práctica por el otro. Y luego está la dimensión interna, la aprobación social, el respaldo popular a un modelo que promete seguridad inmediata aunque erosione derechos fundamentales. Ese es probablemente el elemento más complejo de analizar, cuando una parte importante de la sociedad acepta o incluso celebra la suspensión de derechos en nombre del orden. Hoy en la Base América Latina analizamos las denuncias de posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador, el modelo Bukele y por qué está encontrando eco en otros gobiernos de la región. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Crímenes de lesa humanidad podría estar cometiendo el Estado salvadoreño, un documento contundente con casos analizados. Marco Teruggi, ¿qué nos traes? ¿Qué es lo que hay ahí de nuevo? Traje varios informes internacionales, nacionales, para dar cuenta de la posibilidad de crímenes de lesa humanidad, las persecuciones a políticos, a periodistas, la situación de las cárceles, una radiografía de la situación dentro de El Salvador y una pregunta. Si la ecuación era te quito democracia para darte seguridad, ¿por qué cuando hay seguridad no vuelve la democracia? Estefanía Veloz, ¿qué tal los medios salvadoreños, si es que quedan algunos medios salvadoreños dentro de El Salvador cubriendo lo que sucede? Quedan unos pocos, en especial uno que es casi de la familia Bukele, vamos a hablar de él, y efectivamente, como decías al principio, cómo han convertido todo esto en una campaña para decir quieren liberar a los pandilleros. Y hoy nos acompañará aquí en el estudio Carlos Martínez, es periodista salvadoreño de investigación y miembro fundador del periódico digital El Faro, refugiado aquí en México. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Hoy volvemos a hablar de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, el país conocido como el pulgarcito de América, situado entre Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y otra vez no lo hacemos para traer buenas noticias. Recuerden, nuestro último programa sobre El Salvador fue para contar cómo Bukele habría logrado abrir las puertas para convertirse en presidente vitalicio, gobernando el país como si fuera su hacienda con métodos del siglo XIX. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo Bukele, presidente desde el año 2019, que gobierna desde el 2022 bajo estado de excepción, ha sido acusado internacionalmente de posibles crímenes de lesa humanidad. Pequeña explicación. Los crímenes de lesa humanidad son definidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Dicho ataque incluye asesinatos, encarcelaciones, torturas, hasta desapariciones. Bueno, de eso se está acusando al presidente Bukele para que se dimensione un poquito. El dictador más cool del mundo mundial, como se puso una vez en sus redes, no tiene nada de cool al punto de ser acusado de crímenes imprescriptibles por su gravedad. En este caso, por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador. El Grupo Internacional, creado en 2024, presentó este mes de marzo su informe llamado El Salvador en la encrucijada, crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública, donde a través de 275 páginas basadas en entrevistas a víctimas, documentos oficiales o informes de organismos de derechos humanos, da cuenta de lo que está pasando en El Salvador. Así que abramos las puertas a las denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Qué plantea el informe, Marco? Bien, lo primero, como decía, es que según el Grupo Internacional que presentó el informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego ante Naciones Unidas en Ginebra, abro comillas, existen bases razonables para creer que en el marco del régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero escuchemos unos segundos a los integrantes del grupo decirlo de manera directa. El informe de este grupo concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se han cometido crímenes de lesa humanidad. El informe identifica dos ataques que son distintos porque están conectados. El primero, dirigido contra miembros de las pandillas o personas percibidas como tales, y el segundo, contra opositores o personas también percibidas como tales. Y ambos incluyen similares actos inhumanos, detenciones arbitrarias, tortura, muerte bajo custodia. Lo que nos lleva a concluir que la motivación central de la emergencia es consolidar una política de seguridad que en la actualidad se traduce en la detención arbitraria de más de 89.000 personas.
Vamos por partes entonces. Los crímenes se habrían cometido contra dos grupos sociales específicos. Por una parte, los pandilleros o integrantes de las maras y por otro lado, contra opositores, periodistas y aquellas personas contrarias al gobierno de Bukele. Y el informe señala dos cosas clave. Primero, que no se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala y de manera sistemática. Y segundo, que estos crímenes son conocidos y promovidos incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele. Resumo para que se entienda, es una política sistemática promovida desde lo alto del poder político y desde el Estado. Y ese es el meollo del asunto porque lleva la responsabilidad de Bukele. No son errores, no son excesos, sino una política de Estado que según el informe llevó a que hubiera 403 muertes bajo custodia estatal dentro de las cárceles, incluyendo 4 niños y 540 casos de desaparición forzadas con corte de fecha a agosto del año pasado. O sea que los números pueden ser mayores. Eso en el marco de la detención de cerca de 90,000 personas desde el inicio del estado de excepción en marzo de 2022. Es decir, hace ya exactamente 4 años. Ya vamos a ir a las respuestas de Bukele ante las acusaciones, pero déjenme agregar otros datos más dados por 3 organismos recientemente, 2 salvadoreños y uno más internacional. El primero, un informe del Socorro Jurídico Humanitario que documentó la muerte de 470 personas detenidas durante los 45 meses del estado de excepción. De ese total, el 94% no eran pandilleros y entre ellos figuraban pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y 4 menores de edad. Y el número, según la organización, podría ser mayor, hasta 1.300 por casos no informados por las autoridades. El otro informe es de la ONG Cristosal, titulado El precio de disentir. Y ahí se documenta el caso de 245 personas que sufrieron diversas formas de persecución entre el 2019 y el 2025. Un número que, como en el informe anterior, podría ser mayor. Entre las personas perseguidas están opositores, exfuncionarios, periodistas, ambientalistas, sindicalistas o defensores de derechos humanos, víctimas de persecución como acoso, vigilancia, amenaza, armado de causas judiciales o detenciones arbitrarias. Finalmente, agreguemos a todos estos datos de persecución el de la prensa. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, El Salvador se ubica entre los 3 países con peores resultados en libertad de prensa y expresión en América Latina. La CIP habla de persecución judicial y agresiones directas contra periodistas para silenciar voces críticas dentro del país. Y según la Asociación de Periodistas de El Salvador, se estima que al menos 47 periodistas han huido del país durante la administración de Bukele. Vamos a tener a uno de estos compañeros hoy en la base. Bien, ese es el cuadro general. Para dimensionar, sumando el informe del Grupo Internacional de Expertos y Expertas para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador, del Socorro Jurídico Humanitario, de Cristosal y de la Sociedad Interamericana de Prensa. A eso podría agregarse el caso de los migrantes que fueron deportados desde los Estados Unidos por Donald Trump, como el caso famoso, tristemente famoso, de los 252 venezolanos o casos de salvadoreños que fueron deportados y se desconoce aún el paradero dentro del país. Ahora bien, hecho este cuadro general dramático, detengámonos en lo que decíamos más arriba. Estas prácticas de persecución van contra, por un lado, un conjunto de personas acusadas de pandilleros y por el otro lado, contra opositores, activistas, periodistas. Si se quiere, un campo más social de criminalización de la pobreza, acusando a diestra y siniestra de ser pandilleros y encarcelando en masa en el marco del estado de excepción, o sea, de levantamiento de garantías constitucionales. Y por el otro lado, un campo más político. ¿Por qué hago esta acotación? Porque Bukele, cuando responde, solo lo hace refiriéndose al primero de los campos, el social, los pandilleros o presuntos pandilleros. Escuchémoslo. Lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, a mí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países
ustedes sabrán si pasa en Chile o no, los chilenos que están viendo sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás de estas ONGs y organismos supuestamente de derechos humanos que más parece como el bufete legal de los delincuentes. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia discursiva de Bukele? Invalidar al mensajero para así no tener que discutir o rebatir el mensaje. Dicho de otra manera, como quien hace la denuncia no es un actor válido, entonces no tengo ni qué contestar. Ahora bien, para hacer eso, dice que estas organizaciones nunca se habían preocupado antes por la gente en El Salvador. Y esto es totalmente falso. Vayamos, por ejemplo, con Cristosal, que nombrábamos recién y que nació en el año 2011 de la mano de obispos anglicanos y se centró en el desplazamiento forzado por la violencia de las pandillas y la defensa de comunidades vulneradas frente al abuso del poder estatal. Hoy Cristosal se encuentra en el exilio. Otro ejemplo, la organización Tutela Legal, nacida en 1982, aunque originariamente en 1977 de la mano de Monseñor Romero, asesinado en 1980, que viene trabajando desde entonces en varios temas de derechos humanos, como en la exhumación y análisis de los restos de víctimas de la guerra civil en los años 90. Ellos, por ejemplo, fueron parte de quienes llevaron ante la justicia el trágico caso de la masacre de El Mozote, cuando en 1981 el ejército salvadoreño asesinó a cerca de 1.000 campesinos. Así que el argumento de Bukele de no debato con estas organizaciones porque antes no decían nada, pues es sencillamente falso. Hace décadas que están ahí y él lo sabe. Pero lo hice como mecanismo que tampoco es nuevo, que es, como decía Estefanía, anular el mensajero para no debatir el mensaje. Luego Bukele hace otra operación y es que acusa a quienes realizan estos informes de querer que se liberen a todos los pandilleros, que no es lo que dicen los informes. Pero claro, diciendo eso hace un acto de demagogia sencillo y peligroso. Construye un clivaje entre ONGs aliadas a los pandilleros versus la sociedad víctima de los pandilleros. Y luego, claro, defiende su sistema penitenciario. Pero la realidad es que el sistema penitenciario salvadoreño, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica. Además, se garantiza que desde ahí no se ordenan crímenes, no hay señal de celular. Ustedes fueron hoy, muchos de ustedes fueron, ustedes vieron que no hay señal, es imposible. Primero, es imposible entrar un celular o una computadora ahí, pero si lo lograran entrar sería un pisapapeles o algo para tirarlo, ¿verdad? Pero no sirve de nada ahí adentro, está totalmente bloqueado. Tenemos un sistema que no permite que sean cuarteles generales del crimen, como pasa en otros países. No permite que desde ahí se ordenen asesinatos, como pasa en otros países. No permite que hayan fiestas, como pasaba aquí en El Salvador antes, que habían fiestas con prostitutas y subían los videos a YouTube desde la cárcel. El sistema penitenciario es uno de los mejores de América Latina, dice. Qué raro que un sistema tan bueno haya encarcelado por equivocación a 8.000 personas confundiéndolas con pandillas. Claro, las cárceles no son quienes arrestan, pero lo que defiende Bukele es el modelo en su totalidad. Y en un modelo donde se arresta a 8.000 personas por error, que representa cerca de un 10% de los detenidos, pues es un porcentaje altísimo. Y como verán, no responde a ninguna de las acusaciones de personas fallecidas dentro de las cárceles, por ejemplo, como uno de los ejemplos, ¿no? Lo que sí se le puede dar la derecha a Bukele, porque la izquierda nunca, es que no hay crónicamente masacres carcelarias. Por ejemplo, a diferencia de Ecuador, donde gobierna Daniel Noboa, que soñaría con ser el nuevo Bukele, pero pues no le sale, al menos en eso, ¿eh? No solo Noboa sueña con ser un nuevo Bukele. ¿Saben quién anduvo en El Salvador hace unos días justo antes de asumir su presidencia? José Antonio Kast, que aprovechó para visitar el famoso centro de confinamiento del terrorismo, el CECOT. El CECOT, el Walt Disney de las derechas latinoamericanas que adoran sacarse fotos entre prisioneros. Y Kast, que asumió la semana pasada, dijo: queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario. Mejorarlo a partir del ejemplo salvadoreño acusado de tantas violaciones de derechos humanos. Esperemos que no lo haga. Y vayamos a este tema del modelo Bukele. Primero, describámoslo de manera condensada. Es un modelo que plantea la restricción de los derechos democráticos y políticos a cambio de tener seguridad. O sea, yo Estado te doy seguridad en las calles, que antes no lo tenías, lo cual es dramáticamente cierto, y a cambio renuncias a varios de tus derechos constitucionales.
Ahora bien, la pregunta lógica es, sí, como dice Bukele, El Salvador logró récord en la disminución de homicidios con solo 82 en el 2025. ¿Por qué no levanta el estado de excepción? Porque el pacto es, te quito derecho y te doy seguridad, pero una vez que regresa la seguridad, ¿no regresarían estos derechos? Por lo que en realidad el modelo Bukele es un modelo que implica un estado de excepción permanente, una institucionalidad al servicio del Poder Ejecutivo, como la Fiscalía y la Corte Suprema, y la persecución a opositores políticos y a periodistas. Y hablando de esa persecución política a periodistas y políticos, como podrán ver, Bukele lo niega, no contesta, solo se centra en la demagogia de los pandilleros presos, que es lo que le trae mayor consenso social. Porque sí, una mayoría de la sociedad salvadoreña aprueba, al menos por ahora, ese pacto securitario que implica posibles crímenes de lesa humanidad. Lo cual nos lleva a una pregunta final: ¿qué tan mal estaba la democracia y la seguridad en El Salvador para que Bukele pudiera conseguir y mantener ese apoyo? Un espejo preocupante para América Latina, donde varias democracias son una máquina de fracasar para la mayoría de la población que puede, en consecuencia, terminar dando su voto a una opción autoritaria que le garantice poder, al menos para circular en la calle. Muchas gracias, compañero. Son los rostros de los pandilleros que por años atemorizaron a la población y que hoy, gracias a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ya están bajo prisión. Pues mano atrás. Este miércoles fueron trasladados desde el penal de Izalco hasta el centro de confinamiento del terrorismo, lugar que verá el cumplimiento de sus condenas por los próximos años. Adelante, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. 5 juristas internacionales tardaron 2 años en investigar lo que pasa dentro de las cárceles de El Salvador. Revisaron más de 700 fuentes, escribieron 275 páginas y cuando presentaron sus conclusiones ante las instancias internacionales la semana pasada, el gobierno de Bukele tardó menos de 24 horas en convertir todo esto en un meme. Y hoy vamos a mostrarles cómo funciona esta maquinaria bukelista. El 13 de marzo del 2026, 3 días después de que el JIPES presentara su informe, el Diario de El Salvador publica un artículo firmado por David Carpio con el titular Informe de Expertos exige liberar a 90,000 presos en El Salvador. Vamos a analizar este titular palabra por palabra. Primero, las comillas en las palabras expertos, que es una operación de deslegitimación inmediata, como diciendo estos supuestos expertos. Segundo, dice exige liberar, cuando el informe recomienda una revisión caso por caso de las personas detenidas sin pruebas, con garantías de seguridad, que es algo completamente distinto a abrir las puertas de las cárceles. Y tercero, dice 90,000 presos sin distinción alguna, como si todos fueran los mismos, cuando el propio Bukele ha admitido públicamente que al menos 8,000 inocentes fueron detenidos sin causa. Además, el subtítulo del artículo completa ya la operación discursiva. Dice que un grupo de abogados internacionales aboga por los derechos de pandilleros, incluyendo asesinos múltiples, que están equiparando a todos los detenidos con asesinos en esta nota. En la imagen que acompaña el artículo muestra a pandilleros con tatuajes visibles de la MS-13 como si fueran 89,000, todos los mismos detenidos. Pones la cara del enemigo para que la gente ni siquiera quiera leer qué dice el informe. ¿Para qué vas a leer 275 páginas si ya te mostraron al monstruo en la foto? Sí, en la imagen y en el titular. Y hay otra cosa grave en este artículo. Cita al vicepresidente Félix Ulloa diciendo que el genocidio salvadoreño del siglo XXI es omitido como delito de lesa humanidad por juristas, expertos, medios de comunicación y ONGs financiadas por Soros. Fíjate. Hombre, Soros. ¿Cómo íbamos a sacar esto sin él? En una sola oración se introduce la teoría conspirativa de George Soros y Open Society para deslegitimar a los juristas y a todo medio que lo cuente. Y el artículo omite por completo, por cierto, las 403 muertes documentadas, las 540 desapariciones forzadas y la tortura. Cero mención. Pero para entender por qué el Diario El Salvador publica esto, hay que entender qué es este medio, porque no estamos hablando de un periódico independiente que tomó una postura
editorial. La revista Factum investigó que el diario El Salvador fue creado en octubre del 2020 a través de una estructura societaria diseñada para evadir la fiscalización pública. El 99% de las acciones pertenecen a la perforadora Santa Bárbara, que es filial de la GEO, que a su vez pertenece al Grupo CEL, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica de Río Lempa, una empresa del Estado. Hicieron una subsidiaria de una empresa pública para que el dinero del Estado llegara al periódico sin ningún tipo de control administrativo. Incluso se documentó que el gobierno gastó $2 millones para mantener a flote el diario. La GEO le prestó esos 2 millones a Perforadora Santa Bárbara para que financiara las operaciones del periódico, un préstamo a 24 meses con 6 meses de gracia y una tasa del 7% anual. Bajo la sombrilla de una subsidiaria de Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica, el diario queda fuera del radar de las instituciones que fiscalizan el uso de los recursos públicos. Y la Corte de Cuentas de El Salvador puede auditar al CEL porque es estatal, pero no tiene herramientas legales para auditar plenamente a las subsidiarias porque son sociedades anónimas que actúan como empresas privadas, aunque trabajen con dinero público. Pero para que les quede más claro, esto es como si el presidente y la presidenta de México crearan un periódico a través de una subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y dijeran que no es un medio del gobierno porque técnicamente es una empresa privada de venta de transformadores que resultó tener casualmente un periódico. Y la prensa gráfica analizó las primeras semanas del diario y encontró que de 1.150 páginas publicitarias, el 86.5% estaban calzadas con logotipos de instituciones del gobierno. Cuando el gobierno es tu casi único cliente publicitario, la línea editorial no la decide el editor, la decide quien paga. Follow the money es un clásico. Efectivamente. El medio Focus documentó que ese diario ha recibido $7,4 millones en financiamiento público de 98 instituciones de gobierno y 25 de sus financistas son simultáneamente funcionarios públicos y militantes de Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Es un medio de propaganda disfrazado de periódico con dinero público lavado a través de la factura eléctrica del país. Increíble. Y para que quede con datos, la investigación de No Ficción y Plaza Pública analizó 400 portadas del diario durante 14 meses. 69 promocionaron directamente la imagen de Bukele, 214 difundieron propaganda gubernamental, el 83% de titulares fueron positivos, obviamente, sobre el gobierno, y esta investigación confirmó con 2 fuentes internas del periódico que el secretario de prensa, Ernesto Sanabria, es quien dirige este periódico de facto. Vaya, vaya. Y hablemos de este personaje porque su historia explica todo. Diario 1 lo describió como un reportero mediocre que escribía mal y nunca entendió las reglas básicas del oficio. Se convirtió en un hombre de confianza del expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años por desviar $300 millones. Saca le regaló una casa y una camioneta antes de ser secretario de prensa. Operaba la cuenta troll Broso en Twitter, que se dedica a atacar y a difamar periodistas y a otras personas. Si eres mexicano, seguro que te suena Broso, que es el personaje del payaso vagabundo al que hace más de 30 años le da vida Víctor Trujillo, porque resulta que no son ni originales para ponerles un nombre salvadoreño mínimo, ¿no? Ni siquiera para eso sirven. Y el Faro demostró que la cuenta oficial de la Secretaría de Prensa de la Presidencia se transformó en la cuenta de Broso después de que Twitter suspendiera la original. Las bases de datos de Twitter X confirmaron que el identificador numérico era el mismo. La cuenta de comunicaciones de la Presidencia de la República y la cuenta troll eran la misma cosa. Y por cierto, en julio del año 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Sanabria en la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos por presionar indebidamente a oficiales de la oposición para que renunciaran bajo amenaza de ser acusado penalmente. Entonces, el hombre que dirige de facto el medio que tergiversa este informe está sancionado por Estados Unidos por prácticas antidemocráticas y desde la Secretaría de Prensa coordina los ataques mediáticos contra cualquiera que critique al gobierno. Pero, como les decía al principio, antes de este necesario paréntesis, lo que el diario El Salvador publicó fue solo el primer ladrillo de una operación de desinformación que escaló en horas, pasando de los medios impresos a las redes sociales, de ahí a YouTube, y una cadena perfectamente coordinada. Por ejemplo, el 14 de marzo a las 10 de la noche, Nayib Bukele compartió este video. Contra opositores o personas también percibidas como tales. Y ambos incluyen similares actos inhumanos, detenciones arbitrarias, tortura, muerte bajo custodia. Lo que nos lleva a concluir que la motivación central de la emergencia es consolidar una política de seguridad que en la actualidad se traduce
en la detención arbitraria de más de 89.000 personas. Bukele, al poner este video donde dice 89.000 personas, está diciendo, ven, quieren liberar a todos los pandilleros. Luego, Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, se sumó a la narrativa oficialista mediante la distorsión de las declaraciones de Juan Papier, atribuyéndole falsamente la defensa de pandilleros y cuestionando su enfoque sobre los derechos humanos. Además, el legislador recurrió al sarcasmo en redes sociales para deslegitimar las fuentes del informe presentado por los expertos, utilizando imágenes de criminales convictos para ridiculizar la validez de los testimonios que denuncian detenciones arbitrarias. En fin, vamos a ver lo que dicen en El Salvador Noticias, porque esto no termina. Adelante. Caso de este grupo de abogados internacionales, activistas y periodistas también que han presentado ante la Organización de las Naciones Unidas y la CIDH, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, están solicitando la liberación prácticamente de 90.000 pandilleros que han sido detenidos durante el régimen de excepción en El Salvador, argumentando que estos capturados han sido arrestados de forma arbitraria y sin delitos comprobados. A ver, el endurecimiento de penas, Arturo, y el régimen de excepción son las herramientas legales que sostienen prácticamente la paz en El Salvador, la seguridad. Este grupo de juristas, este grupo de expertos están pidiendo derogar prácticamente las penas severas, entre otras cosas, y quieren básicamente, Arturo, que volvamos a esa puerta giratoria, ¿verdad?, en la que los criminales salían a los 2 días libres, disfrazadas de defensa de derechos humanos de delincuentes. Hemos detectado varias organizaciones que apoyan todas estas iniciativas, también particulares, también hemos visto que inclusive en algunas ocasiones dinero proveniente de estas organizaciones creadas por George Soros también estarían involucradas. Lo que han presentado también afirman que el 100% de las detenciones han sido sin garantías mínimas y sin el debido proceso, dice el presidente, lo que también obligaría a su liberación inmediata. Bueno, para empezar, lo que dice la presentadora no es verdad, porque eso no es lo que dice el informe. Y la verdad es que ¿para qué le hace preguntas? La conductora si ella misma va a dar la justificación de que esto sostiene la paz, el argumento, y la respuesta también lo dio ella. Pero además sostiene que el 100% de las detenciones son arbitrarias, lo que implicaría que el Estado, como lo dijo ella, estaría obligado a liberar a todos los detenidos. Pero el informe no dice eso. Pide una revisión caso por caso, y lo que hicieron fue tomar una categoría jurídica y lo convirtieron en un eslogan del miedo. Van a liberar a todos, si no. Ojito, noten la trampa. Pasa de revisión de casos de personas detenidas sin pruebas a liberación del 100% de los pandilleros. Y además de esta maroma discursiva surgió otra. El exdiputado Romero Aurebac, hoy convertido en creador de contenido en redes, llevó la ridiculización al siguiente nivel. Compartió una imagen de portada del informe modificada con los rostros de los juristas en un collage que mantenía la misma línea gráfica del documento original, pero con la leyenda "Los hippies, libérenlos ya", convirtiendo el nombre del grupo de expertos en una burla que suena a hippies, a gente ridícula, inofensiva, esos hippies. Es evidente que se trata de una estrategia de comunicación que busca que la gente no tome en serio una acusación de crímenes de lesa humanidad. Si le pones un apodo graciosete, la gente se ríe en lugar de leer. No les crean porque no son expertos entre comillas, o son hippies directamente. Y la magnitud de esta operación digital no tiene precedentes. El analista político Carlos Araujo dijo a Diario Colatino que en los 7 años de Bukele en el poder nunca había visto la magnitud de actividad en medios digitales y redes sociales como la que generó el informe HIPES, lo que según él refleja el grado de afectación que ese informe le causó al gobierno. Ahora vamos a YouTube, porque esta operación no se queda en los medios impresos ni en las redes sociales, tiene una pata muy potente en los canales de video. La revista Factum los llama los evangelistas de Bukele, donde analizaron 69 canales de YouTube que se dedican casi exclusivamente a transmitir la palabra de Bukele y su gobierno. Por ejemplo, hicieron esto con una diputada. Última hora. Diputada Claudia Ortiz defiende a los pandilleros y dice que liberen a todos los criminales. Libérenlos, ya. Libérenlos, ya. Porque hay gente que está sufriendo, que está en riesgo su vida, su integridad física, y que además no se construye la paz y la justicia en un país mediante injusticia.
El canal muy visto en El Salvador llamado Informando a El Salvador publicó un video titulado Claudia Ortiz defiende a los pandilleros y dice que liberen a todos los pandilleros. Pero lo que la diputada Claudia Ortiz realmente dijo en una entrevista fue libérenlos ya, refiriéndose a las personas inocentes capturadas arbitrariamente, no a los pandilleros. Es exactamente la misma técnica que usaron ahora con el informe de HIPES, tomar una declaración sobre inocentes y convertirla en quieren liberar a pandilleros. Y esto no es un caso aislado, es un patrón. Cada vez que alguien pide una revisión de las detenciones arbitrarias, la maquinaria mediática lo traduce automáticamente en quieren liberar a los pandilleros, a todos de ellos. Y ahora viene la pregunta que estos medios oficialistas no quieren que la gente se haga. Si todos los detenidos son pandilleros peligrosos, ¿por qué el periodismo independiente sigue encontrando inocentes entre ellos? Carlos Martínez, periodista del Faro, quien nos va a acompañar hoy en la mesa de análisis, documentó cómo policías y soldados arrestaron a 22 hombres en la isla del Espíritu Santo, una comunidad de 1.300 habitantes que vive de cooperativas de coco y donde nunca ha existido presencia de pandillas. Los detenidos eran lancheros, pescadores, un ingeniero recién graduado y Saúl Blanco, ex seleccionado nacional de fútbol playa, que anotó un gol en el Mundial del 2008, por cierto. Uno fue arrestado por negarse a transportar gratis a soldados en su lancha. Y el seguimiento del Faro reveló que el sargento Montesino fabricó una versión sobre un supuesto campamento de delincuentes entre manglares. Un soldado inventó pandillas donde nunca las hubo y con esa mentira mandaron a personas inocentes a la cárcel. 1.251 páginas de expedientes judiciales de 690 personas detenidas y encontró que la mayoría fueron arrestadas por nerviosismo, apariencia sospechosa o tener ficha policial sin verificar. De esas 690 personas, solo 10 fueron acusadas de posesión de drogas y solo 2 de tenencia de armas. Los párrafos de las acusaciones estaban copiados textualmente de un expediente a otro, como si fuera un formato preescrito de Word al que le cambiaban el nombre nomás. Y el diario del Salvador dice que el informe quiere liberar a los 90,000 pandilleros. ¿Cuáles pandilleros? Los pescadores, los nerviosos, el sordomudo. Por ejemplo, el caso de David, un hombre sordomudo sin antecedentes penales, encarcelado 9 meses en Izalco sin poder comunicarse ni defenderse. No podía hablar para declararse inocente, no podía escuchar la acusación. 9 meses preso sin poder decir una sola palabra en su defensa. Eso tampoco lo cubrió el diario El Salvador, ni lo mencionó ningún youtubero pro Bukele. Entonces, no perdamos de vista algo importante. Los medios oficialistas no niegan las violaciones en el sentido de decir esto no ocurrió. Están haciendo algo peor. Argumentan que como son pandilleros, da igual. Reconocen que hay personas cuyos derechos pueden ser violados siempre que sea en nombre de la seguridad. Eso lo dice el Estado salvadoreño en su página oficial. Reconoce que hay personas cuyos derechos pueden ser violados siempre que sea en nombre de la seguridad. Hoy las personas que pudieron leer algo sobre estos crímenes se quedarán convencidas de que un grupo de expertos quiere liberar pandilleros. Esa es la función de la maquinaria mediática de Bukele. No convencer, sino impedir que la gente se pueda convencer de lo contrario. Muchas gracias, Estefanía. El problema que nosotros vemos desde la perspectiva de Amnistía Internacional es que eso se ha llevado hacia una narrativa de que cualquier solución requiere que las personas tengan que elegir entre derechos, que para poder tener seguridad tienen que aceptar, por ejemplo, que exista el riesgo que a uno de sus familiares se lo lleven preso injustificadamente, o tienen que aceptar que haya personas inocentes presas masivamente como una especie de mal necesario para afrontar la violencia, que tienen que aceptar que dentro de las cárceles estén muriendo cientos de personas y esté cometiéndose tortura, que tengan que aceptar que el gobierno está cooptando los diferentes poderes del Estado y concentrando el poder bajo la excusa de necesitar mayor gobernabilidad, dañando así el Estado de Derecho hacia el futuro. Y por último, decir que también lo que vemos es que esta nueva violencia estatal, las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento injustificado, la tortura o malos tratos en custodia, están afectando a las mismas personas que antes eran las más afectadas por la violencia, que son las personas más pobres, de menores ingresos, en los mismos territorios, en los mismos barrios.
Y hoy en la mesa de análisis nos acompaña Carlos Martínez, él es periodista salvadoreño de investigación, exiliado en México, es miembro fundador del periódico digital El Faro. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a la Base América Latina. Gracias por tenerme en este espacio. Carlos, ustedes en El Faro llevan años documentando todo lo que es el régimen de Bukele. Nosotros ahora acabamos de analizar en este programa el informe que fue presentado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en la ONU. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay en este informe que no hayan contado ustedes? Porque es importante. Veamos, el informe hace una compilación de una serie de denuncias y de señalamientos que venían haciéndose desde hace ya un montón de tiempo. Recordemos que El Salvador tiene con régimen de excepción desde 2022, cuando se rompió el acuerdo del gobierno de Bukele con las pandillas. Es decir, vamos a cumplir 4 años con una medida que en teoría es excepcional. Durante esos 4 años han sido la prensa independiente salvadoreña y organizaciones de derechos humanos que han denunciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos, pero no en abstracto. Es decir, se trata de capturas arbitrarias, se trata de policías obligados a tener cuotas de captura diaria, y luego de torturas en el sentido más llano de la palabra, es decir, golpizas, asesinatos, electricidad, violaciones, desnudez forzada, hacinamiento, privación de alimentos, privación de medicamentos. Son casi 500 personas las que se han contado como muertos al interior de las prisiones. Y se han contado también un número amplio de gente que sale cadáver de las cárceles, que son sepultados en fosas clandestinas, sin notificar a las familias de estas personas. Desde luego no hay contacto con abogados o con familiares y no se permite a nadie que no sea miembro del oficialismo verificar las situaciones en las cárceles. Lo que cambia con este informe es que por primera vez se clasifica por una organización de juristas y de expertos internacionales esta serie de violaciones a los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, sujetos a la acción judicial de organismos supranacionales como la Corte Penal Internacional. Y son delitos que además no prescriben, que no tienen fecha de caducidad. Entonces, por primera vez hay un instrumento judicial y hay una tipificación judicial que abre las puertas a la posibilidad de juzgar estos crímenes en algún momento. Carlos, gracias por estar en la Base América Latina. Estábamos escuchando el argumentario de Bukele que dice que en realidad no contesta ninguna acusación y acusa a los mensajeros de ser financiados o de nunca haber hablado. Pero incluso él reconoció que había habido 8.000 personas mal detenidas, por así decirlo. ¿No hace ruido todas estas denuncias? ¿Puede permitirse simplemente decir, no, es que son agentes de Soros y nada más? Se lo puede permitir y se lo permite la narrativa del presidente Bukele, que es un sujeto experto en controlar la conversación pública a través de una muy bien aceitada financieramente organización de propaganda. Puede permitirse no responder estos informes como se ha permitido no responder a los distintos señalamientos que ha hecho la prensa y organizaciones de derechos humanos con una cuestión muy sencilla y muy polarizante en El Salvador. Las pandillas hicieron un daño que es difícil de cuantificar o de calificar en el país. Y es muy sencillo. Si estás a favor del régimen de excepción y todo lo que contiene, pues sos un buen ciudadano. Si estás en contra, sos aliado de las pandillas. No hay matices, es una argumentación de suma cero. Es decir, es bien difícil en El Salvador argumentar esto. El gobierno de Bukele, la dictadura de Bukele, desarticuló a las pandillas. Ese es un hecho. Y por lo tanto se ha avanzado en términos de seguridad ciudadana. Hay lugares que antes eran intransitables y que ahora lo son. Pero se ha conseguido a través de lo que señala este informe, a través de la brutalidad de pasarse la ley, para decirlo, digamos, de una manera poco ortodoxa, por forro. Y esto ha generado una situación tan discrecional como la que describe el informe: violaciones, capturas de menores, imposibilidad de tener contactos con abogados, golpizas, torturas, mutilaciones, de manera que la parte que omite es desarticulamos a las pandillas, es cierto, a través de la barbarie y de la violación a la ley.
En la narrativa de Bukele puedes decir una cosa o la otra, pero no ambas, que es el tipo de narrativas de suma cero que están ahora mismo tan en la palestra, ¿verdad? Es decir, el procedimiento contra Venezuela de los Estados Unidos fue incorrecto, ilegal, y Venezuela es una dictadura. El cerco que hay contra Cuba es criminal y es un cerco que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos en Cuba, y Cuba es una dictadura. Se puede decir ambas cosas. Lo mismo pasa en El Salvador. El gobierno salvadoreño desarticuló a las pandillas a través de la violación a la ley y de la tortura sistemática contra sus ciudadanos. Pero Bukele ha conseguido polarizar la narrativa y polarizar a los salvadoreños. De hecho, ahora mismo, mientras conversamos, acaba de proponerle al Congreso, en gran medida como respuesta al informe, aprobar en El Salvador la cadena perpetua, cosa que prohibía la Constitución, en una reforma express constitucional que se está realizando mientras conversamos nosotros. Y en su tuit está la clave del asunto. De nuevo dice, hoy vamos a ver quiénes están a favor de los criminales y quiénes en contra. Esa narrativa maniquea que le ha funcionado tan bien en estos años y que le sigue funcionando tan bien es la clave del mensaje de Bukele. Frente al informe respondió llenando las redes con mentiras como esta. El informe pide que liberemos a todos los pandilleros. Esa es una clara mentira de un mandatario frente a una acusación muy seria, pero creo que ha conseguido instalarla bastante bien en la cabeza de mis compatriotas. Carlos, precisamente es lo que yo te iba a preguntar, hablando de narrativas de Bukele. Él dice que los hippies, como les han puesto ahora en redes sociales, quieren liberar a más de 80,000 pandilleros. El informe no dice eso. ¿Tú qué opinas de que esta es la narrativa? Y la otra es, ¿se han liberado verdaderamente pandilleros durante el gobierno de Bukele? Es muy difícil establecerlo porque todo lo relacionado a las capturas del régimen de excepción está cubierto por el secreto. Es decir, cuántas personas de la MS o del barrio 18 han sido capturados es secreto. ¿A través de qué pruebas? Es secreto. ¿De qué se acusa exactamente a cada uno es secreto? Porque los juicios son secretos, las estadísticas son secretos, la verificación en cárceles son secretas. Entonces nos toca creer. Él asegura que 8,000 personas, que es la última cifra que dio, porque por supuesto estamos a expensas que un funcionario vaya a la televisión o que lo ponga en un tuit. 8,000 personas fueron capturadas y liberadas. Nos toca creer que son 8,000 y no 20 o 2 personas, porque no hay datos oficiales que sean verificables de manera independiente. Y por otro lado, cuando Bukele señala, esta es la lógica del presidente frente al informe. El informe asegura que el 100% de capturas, o que casi el 100% de capturas han sido arbitrarias, en la medida en que no siguen los pasos que establece la ley. Y Bukele asegura que, por lo tanto, la Comisión está pidiendo la liberación de los 90,000 capturados, a los que califica de pandilleros sin haber pasado por un juicio. Entonces, hay un solo individuo, que es lo que caracteriza una dictadura, que posee todo el poder y que puede condenarte desde redes sociales, como lo ha hecho con esas 90,000 personas que no han pasado por un proceso judicial que los clasifique como delincuentes. Bueno. Carlos, tú has entrevistado a decenas de supervivientes de estas cárceles de Bukele. Lo que te han contado califica efectivamente como posibles crímenes de lesa humanidad, por lo que han pasado. Es el horror. Cito 2 casos que se me quedaron en la cabeza. Un subdirector de escuela pública, fue el primer caso que documentamos. Un subdirector de escuela pública tenía además un puesto de taxis con los que completaba su salario. El primer día del régimen de excepción lo capturaron y capturaron además a uno de los choferes de los taxis que él tenía. Los torturaron antes de llegar a prisión, los pusieron de rodillas en grava caliente, desnudos, y luego los hicieron pasar. Ese es un episodio recurrente en casi todos los testimonios que tenemos. Los hacen pasar por un pabellón cercado por custodios y policías que los vapulean. El señor se cayó durante el pasillo y su empleado lo cubrió con su cuerpo.
lo mataron a golpes frente a él. Tenemos fotografías de cómo quedó el cuerpo de esa persona que agonizó 3 días sin auxilio médico, vomitando sangre hasta que falleció. El otro es un campesino capturado en el marco del régimen de excepción, que fue capturado junto con su hijo, separados en las cárceles. Él consiguió salir. Todos los que han salido salen con medidas cautelares, es decir, siguen vinculados a proceso. Él vio en el pequeño hospital del penal de Mariona, la penitenciaría central, a un muchacho al que los hongos carcelarios, que se conoce como sarna carcelaria, le habían devorado el pene. Y el muchacho lo perdió al interior de una prisión, producto de las condiciones de hacinamiento y de la falta de condiciones de salubridad en las cárceles. A mujeres que colgaron como un cerdo de las manos como castigo, a otras que perdieron a su embarazo, o otras mujeres que ante la falta de atención médica especial para mujeres que entran a la cárcel con bebés, tuvieron que lavar a sus niños con detergente y lejía para evitar que se les propagara la sarna por el cuerpo. No sé qué más describe crímenes de lesa humanidad que semejante barbarie, ¿no? Es tratar a la gente ya no sin Estado de Derecho, es tratar a la gente como enemigos sin haber pasado por ninguna fase del proceso judicial. Y entenderás que no existe una ley que diga que hay que matar a golpes a una persona o que hay que privar de atención sanitaria a bebés para que sus madres los tengan que bañar con lejía. Hemos recogido como este testimonio un sinfín y cada uno narra barbaridades semejantes. Pues en el informe se describe además violaciones, van más de 3.000 menores de edad capturados bajo exactamente las mismas circunstancias. De manera que el informe describe la barbarie y de normal la cárcel que el presidente muestra es la que tenés en el fondo, en el back de este programa, la cárcel del Secot, donde la mayor parte de personas que están ahí son pandilleros, que fueron capturados antes de que Bukele llegara al poder y trasladados al Secot, donde ha paseado incansablemente a turistas, youtubers y periodistas que hacen su tour por el Secot y lo presentan como la cárcel, donde ocurre la mayor parte de barbaridades que narro, probablemente más del 90%, son las prisiones que el régimen no muestra, a las que nadie tiene acceso y a las que nadie ha podido fotografiar, o youtubers y advenedizos tarados como Luisito Comunica, por ejemplo, no se pasean por esas cárceles, sino solamente en el mostrador de pandilleros que el régimen quiere señalar. De manera que no estamos hablando, y eso es muy importante saberlo, de casos puntuales, de a este señor le pasó esta barbaridad, a este muchacho le pasó esto, sino de un procedimiento sistemático, constante de violaciones gravísimas a los derechos humanos. Perdón, y lo otro importante de señalar es, en este marzo estamos cumpliendo 4 años de régimen de excepción, de manera, o sea, son 48 prórrogas al régimen, de manera que ya no es una medida de excepción, sino que es una, como dice el régimen, una medida de gobernanza fija. Bukele ha gobernado la mayor parte de sus 7 años con sus ciudadanos sin derechos constitucionales plenos. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso ocurre en un país? Lo que relata el informe. Carlos, no puedo evitar preguntarte sobre México. Llevas aquí 1 año, me dijiste. Hace poco fuimos todos testigos de esta detención del Mencho en la que resultó muerto. Luego hubo como una suerte de rifirrafe en X, como siempre, entre Bukele y Claudia Sheinbaum, que le contestó en la mañanera. Aquí hay adeptos, ¿no? Apologetas de ese modelo Bukele, de que en México se debería aplicar y resolver todos los problemas con los cárteles narco. ¿Qué dirías a la gente que aquí llama a este mismo modelo punitivista que ya roza lo que cuenta el informe, ¿no?
Lo primero, pues qué vergüenza, ¿no? Decir que el presidente de mi país hable con semejante ignorancia de un problema que no conoce y que excede en dimensión de toda naturaleza el problema de criminalidad que había en El Salvador. Y luego, me parece muy importante que la gente entienda que el modelo Bukele no consiste en luchar contra el crimen. Eso es lo que Bukele quiere que creas sobre su modelo. El modelo Bukele consiste en desarticular la democracia y entregarle el poder no a un partido, no a una camarilla, no a un sector, sino a un ser humano, a una sola persona. Esa es la base del modelo Bukele. Desarticular la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y entregarle el poder absoluto a un solo sujeto que exige lealtad ciega, literalmente. Y yo de normal, en estos foros y frente a estas conversaciones, me parece muy importante apuntalar a la audiencia que los políticos no están para ser adorados y que cualquier político que te pida fe y que crea que una crítica a su gestión se convierte en su enemigo es una bandera roja a la que hay que prestarle mucho cuidado, porque vengo de un lugar como el que vengo. Y creo yo que la ciudadanía debería tener un talante constante frente a los políticos que consiste en verificarlos, en exigirles cuentas y sobre todo que la política y los políticos no son mesías, no son supermanes o superhéroes que arreglan nuestros problemas de la noche a la mañana, sino funcionarios que tienen a su cargo la administración de un país y por lo tanto los ciudadanos cumplimos en ello un papel fundamental de verificación, de exigencia y de contraste. Pues el método Bukele elimina las tres cosas que acabo de decir y el modelo Bukele consiste en exigir a la ciudadanía que renuncie a ello. Carlos, muchísimas gracias por estar en La Base América Latina. Esperamos volverte a ver. Gracias a ustedes. Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube y también a nuestras nuevos perfiles que acabamos de crear en Instagram, en Facebook, en TikTok también, La Base América Latina. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y mañana nos vemos aquí a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.